Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Un gusto estar otra vez un jueves con todos ustedes. La verdad que siempre es grato compartir estos momentos, siempre es grato poder llegar con capacitaciones, con charlas que nos sean útiles en un futuro. Y bueno, nos encanta poder hacerlo y les damos la bienvenida a todos. Bienvenido también al equipo de Travax, bienvenido Don Melchor, que nos acompaña hoy, Julio, que va a ser nuestro guía hoy, quien nos va a contar todos los detalles de Praga, y Félix y Ángel también, bienvenidos y muchas gracias por todas estas capacitaciones que siempre compartimos. Y bueno, para no demorarnos más, vamos, Melchor, si quieres decir algunas palabras, y ya luego comenzamos con Félix y Ángel y Julio directamente. Buenos días a todos. Es un gusto estar otra vez entre vosotros, aunque sea a la distancia. Ya pensábamos todos que a estas alturas ya os podría haber ido personalmente a dar un abrazo. Parece que de momento todavía no nos dejan, pero esperamos que ya quede poco tiempo. Mientras tanto, os agradezco vuestra presencia. Os agradezco que mantengáis las ilusiones, las ganas, sobre todo las ganas de seguirnos formando y conocer cada día más y mejor un destino europeo, como en este caso es Praga, que ya veréis de la mano de Julio, que es una ciudad que merece todo nuestro interés y nuestras ganas de conocerla. Y espero que también la de vuestros clientes. Como os decía, aunque queremos mantener esta presencia entre vosotros todos los jueves, pero confío y espero y tengo muchas ganas de que cualquier jueves me planto ahí entre vosotros. Hasta prontito. Muchas gracias por vuestra asistencia. Félix, adelante. Muchas gracias, Melchor. Buenos días, Argentina. Buenos días al equipo de Stephanie's Travel y al resto de los asistentes del resto de América Latina. Hoy estamos un jueves más esperando hacer un viaje virtual de momento, mientras llega, como bien decía Melchor, el momento de dar el salto, plantarnos allí del otro lado, o ustedes mandarnos los pasajeros hacia aquí. Mientras tanto, bueno, pues vamos a hacerlo virtual. Déjenme que les diga que estamos transmitiendo en directo por Facebook Live de Travax Turismo. Les invito a que hagan un forward en nuestra transmisión a todos sus clientes para que estén informados de este viaje virtual, que se van a quedar sorprendidos. Yo siempre digo, cada vez que tenemos a uno de nuestros guías, si ustedes creen que conocen la ciudad de Praga, siéntense y escuchen. O sea, todavía no saben qué es Praga. Bien, porque una cuestión es lo que hayan visto ustedes y otra cuestión es lo que van a descubrir el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso y es, lógicamente, ya tenemos el nuevo producto en la página de Stephanie's Travel. Hemos hecho un gran esfuerzo de mantener los precios del 19-20 para el 21, del 2021 para el 21-22. Y esto es una promo que en algún momento se acabará. Ustedes saben que el tema del dólar también está complicado en todos los países, en Argentina, en toda la América Latina, aquí también, y en algún momento tendremos que hacer una actualización. Ya lo hablábamos esto mismo el jueves pasado con José. Pero, mientras tanto, lo que tenemos que dar es seguridad a nuestros pasajeros, y en ese sentido, pues fíjense, nosotros fuimos el primer tour operador español en ganar este sello de certificado de la trazabilidad de la bioseguridad en el turismo. Esto quiere decir que, lógicamente,
todos los procesos de creación de producto y de realización de producto de Travax están certificados en estos protocolos de bioseguridad que exige cada una de las autoridades sanitarias. Para ganar este sello tuvimos que cumplir 4 pasos bien importantes. El primero, lógicamente, fue el de formación de nuestro equipo y nuestro personal. El segundo, una vez que ya teníamos esa experiencia, se la transmitimos a todos nuestros proveedores, a toda la parte de hotelería, restaurantes, transportistas y demás. Hacer aquí un pequeño inciso que todos nuestros buses están con el sistema de limpieza de ozono, con lo cual durante la noche quedan completamente libre de ningún tipo de virus. Bien, y la tercera de las partes es la que vendrá en el momento que se activen los viajes, y en ese sentido pues estaremos esperando a todos los clientes para darles las informaciones cumplidas de los distintos protocolos de bioseguridad en cada uno de los destinos. Digo bien en cada uno de los destinos porque lógicamente no es lo mismo los protocolos de seguridad en España que en Estados Unidos, que en China o en la Argentina o en cualquier otro lugar. ¿Bien? O sea que en ese sentido estaremos siempre informados e informando, ¿bien?, a cada uno de sus clientes. El cuarto es un compromiso adquirido por Travax ante las autoridades turísticas y las autoridades políticas de nuestro país y nuestro entorno, es decir, de España y de Europa, para restablecer los viajes internacionales lo antes posible. Bien, y en este sentido, pues un orgullo también pertenecer a esta familia de Safe Travel y sobre todo habiendo sido los primeros, pues nos da una experiencia que nos pone a la cabeza hoy en día en cuanto a la seguridad de nuestros pasajeros. ¿Qué es lo que entendemos para los viajes de pospandemia? Aquellos primeros viajes entendemos que no serán unos viajes largos, que no serán viajes de 30 días. Y por eso hemos hecho una pequeña selección de circuitos, de itinerarios regionales. Bien, ahí tenemos Andalucía, España, Marruecos, toda la parte de París, Países Bajos, Centro Europa, Italia y Medio Oriente. ¿Okay? Pero también entendemos que la gente querrá hacer viajes en unidades más pequeñas, y para eso Europa en privado lo que hemos hecho es nuestros circuitos regulares adaptarlos a una van, si están viajando entre 6 y 7 pasajeros con un chofer guía. Fíjense que las van tienen 9 plazas y estamos dejando entre 2 y 3 plazas libres para la comodidad de los pasajeros. Bien, y también que se den cuenta del maletero que tienen nuestras vans. Bien, ahí lo están viendo en la diapositiva. También tenemos la opción de los minibuses, y entonces aquí tenemos, depende del país, los minibuses tienen 20 o tienen 18 plazas. Bien, en este caso están viendo la foto de uno de 20 de las unidades de aquí de España, y los vamos a trabajar entre 10, 11, 12 pasajeros para que haya también esa comodidad de cada uno de nuestros pasajeros. En definitiva, estaremos usando las salidas regulares de estos viajes en privado, bien, con el itinerario regular, pero en estas unidades un poco más pequeñas, con todo aquello que nos distingue siempre: los traslados de entrada, los traslados de salida, el desayuno buffet, el seguro Schengen de 30.000 euros cubriendo pandemia y sin límite de edad. Esto es importante porque nosotros no tuvimos en ningún momento que hacer una ampliación del seguro. Es el que hemos tenido siempre, por tanto no se ve tampoco implicado en los costes. Bien, y lógicamente nuestro Europack. Bien, y en este sentido, pues hoy contamos con la presencia de Ángel López, que es nuestro gerente de ventas para Latinoamérica, y él nos va a explicar esta parte del Europack. Ángel, buenos días. Adelante. ¿Qué tal? Gracias, Félix. Buenos días, José. Buenos días, Argentina. Buenos días, Sudamérica. Qué bien estar de nuevo con ustedes para explicarles el Europack, que como bien saben es nuestro valor añadido. Es un paquete de cenas, almuerzos, visitas, excursiones, espectáculos que complementan nuestro circuito. Es un paquete económico, es un paquete más barato que lo vendemos con todos nuestros circuitos por Europa. Hoy vamos a hablar de una ciudad en concreto, de Praga, pero Praga es o principio o ciudad intermedia de muchos de nuestros circuitos. Entonces, bueno es recordar qué tiene de especial el Europack. El Europack es económico para el cliente,
ofrézcanselo directamente desde la agencia, porque el cliente se va a ahorrar dinero. Fijaros, en este circuito de las ciudades imperiales se van a ahorrar $75 por persona. Estamos hablando de $150 la pareja, que es un buen dinero. Que se lo van a gastar. Por eso digo, se lo van a ahorrar comprándolo en la agencia y al final se lo van a gastar en el destino, porque son cosas que todo el mundo va a querer hacer. Es bueno para el cliente, es económico. Es bueno para la agencia. ¿Por qué es bueno para la agencia? Fijaros, ¿qué pone ahí? Comisionable. Es un producto comisionable. La comisión se queda en la agencia. Y para Travax es bueno porque hay que organizarlo. Y no nos gusta ver que hay gente que se quede sin poder realizar una actividad. Entonces, organizándolo con tiempo, garantizamos 100% el poder desarrollar todas estas actividades. En concreto, este Europack cuenta con almuerzos y con cenas. No son almuerzos y cenas cualquiera, no. Llegamos, nos atienden, tenemos un entrante, un principal, tenemos un postre y dependiendo de la ciudad vamos a beber, además del agua, que en mi caso sería para los peces, vamos a beber vino o vamos a beber cerveza. Estamos hablando que viajamos en categoría superior, con lo cual el vino y la cerveza están incluidas. Y comida muy típica de esos países, con lo cual tenemos ese upgrade, ¿no? De saber que hemos estado en Viena, que hemos estado en Budapest y hemos comido cosas típicas de cada país. Hablando de Viena, cena y espectáculo en Viena, ese día es un día muy especial y ese es una de las grandes ventajas del Europack, porque ese día el que no tenga Europack será muy, muy complicado que pueda cenar con el grupo. Es un sitio muy exclusivo que cuesta mucho obtener una entrada, porque además de la cena vamos a deleitarnos con un espectáculo. Hoy no voy a contar nada, Julio, tranquilo, que hoy no te hago spoiler, hoy me quedo callado, pero sí decirles que son sitios especiales. Fijaros este circuito de un día en Praga. Es un circuito especial, no es un circuito, es una estancia especial para hacerla, por ejemplo, un pre-circuito. Vamos a llegar 2 días antes y vamos a recorrernos Praga y ver los rincones que nos va a contar Julio. Rincones que de otra manera sería muy complicado poder conocerlos. Y créanme que a Julio le hemos tenido que acotar. Es decir, no te pases porque entonces ya tienen que quedarse un mes. Es el encargado hoy de divertirnos, de enseñarnos y de mostrarnos esa Praga, ciudad mágica, ciudad maravillosa, ciudad de cuentos que nos va a contar Julio. Gracias, Julio. Cuando quieras. Gracias a ti, Ángel, Félix y José y Melchor, por supuesto. Y buenos días a todos y todas. Saludos de Madrid, Argentina, aunque ya nos conocemos, así que me evito presentaciones ya y formalidades, porque con vuestro permiso hoy vamos a conocer una ciudad muy encantadora, una ciudad mágica, como dice este título que le he puesto a la presentación, no solo por lo bella que es y por ser una ciudad medieval totalmente, lo cual nos va a suponer un paseo no solo por la geografía, sino también por la historia, y es que ha cambiado muy poco en los últimos 700 años. Es una ciudad que mucha gente que hace circuito de ciudades imperiales o maravillas de Europa o cualquier circuito por el centro oeste de Europa, lo hace para, sobre todo, principalmente para conocer la ciudad de Praga. Siempre hago mención que las mujeres son las que más ganas tienen de venir a Praga. Por ejemplo, en mi casa, creo que el regalo de 15 años de casado de mi padre a mi madre fue un viaje a Praga y la verdad que hay mucha gente que ya está totalmente fascinada por la ciudad antes de venir a verla, ¿no? Porque o ha visto el Puente de Carlos por la televisión o se ha enterado de que el Castillo de Praga es un lugar donde había alquimistas, es el mayor castillo del mundo o cualquier cosa. Y la verdad que suele defraudar a muy poca gente porque por todo lo que les voy a demostrar ahora a continuación, si se me da bien esta presentación. El caso es que a esta ciudad también la llamamos el corazón de Europa. Fíjense, este es el mapa de mi continente y dónde queda Praga, ¿no? La he representado con el castillo porque debe ser la región de Europa con más concentración de castillos después de la provincia de Jaén en España, que si no luego mi amigo Jacinto, que es de ahí, me regaña. Es un país fascinante
cuya historia está concentrada en la ciudad de Praga, que reúne 1/5 de la población, 1/4 del PIB y, en fin, su importancia en el seno de República Checa y Centro Europa está arraigada a lo largo de siglos y siglos, como intento demostrarles con estos 2 mapas que he diseñado así improvisadamente en el de la izquierda. Lo que vemos es el primer imperio alemán. Ya me he cansado de hablar de este imperio cuando les hablé sobre Viena y después sobre Berlín, que dura 900 años, reúne varios territorios diferentes, la mayoría de cultura germánica, pero no exclusivamente germánica, y ahí tenéis la demostración. Algunas regiones, como Bohemia, eran de cultura eslava, más al sur había regiones más latinas, en fin, pero eran varios territorios agrupados en torno a un mismo imperio, ¿no?, que va a durar 900 años. Y si se fijan, Praga era capital del Reino de Bohemia, que es el nombre apropiado para referirnos a República Checa hasta el siglo XX, básicamente. Y ya ven que el Reino de Bohemia era el mayor en territorio de todos estos estados que integraban el primer imperio. Y para que vean que no se diluye la importancia de Praga como ciudad o el Reino de Bohemia a partir de la disolución del primer imperio, en el mapa a la derecha les enseño el imperio hitleriano, el tercer imperio alemán, y uno de los primeros territorios que Hitler invadió con el beneplácito, por cierto, de las potencias occidentales en el Tratado de Múnich, fue Praga, fue la República Checa, y a partir de entonces pues es un gran campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, y la importancia pues básicamente llega hasta nuestros días, porque hasta los años 90 fueron los que lideraban la lucha contra el comunismo de corte soviético. En fin, es una ciudad que, a pesar de solo tener 2 millones de habitantes, ha sido muy, muy importante, y por tanto, además de por admirar sus monumentos y la belleza y lo espectacular que es un paseo por allí, que sepáis que realmente es un escenario en el que se ha desarrollado buena parte de nuestra historia. Y luego les contaré, por ejemplo, es donde se empieza también la Guerra de los 30 años, la Revolución de Terciopelo en 1989, etcétera. Pero ya vamos a ver esta Praga más monumental, y como hay tantas cosas que ver, como ha dicho Ángel, y es prácticamente imposible hacerlo en este espacio de tiempo, pues vamos a hacer un paseo como si fuéramos a pasar un día por Praga. Aquí tienen ustedes el mapa de la ciudad, del centro de la ciudad. Ya ven que en el medio, un poquito hacia la izquierda, está atravesado por el río Moldava, que hace una curva, hace un codo en esta ciudad. Es un afluente importante del río Elba y le va a imprimir este carácter a Praga. Hacia el lado izquierdo tendríamos el castillo de Praga, que es donde vamos a empezar nuestra visita y que es espectacular. Bajando del castillo, la parte baja del mismo, sería el barrio de Malastrana, el barrio alemán, la pequeña ciudad, significa en checo. Es un barrio muy pintoresco, muy curioso, que vamos a conocer también, por lo menos lo principal del mismo. Atravesaremos el puente de Carlos, quizá el puente más bello de Europa. Está ahí rivalizando con el puente de Alejandro en París. Lo atravesamos y vamos a llegar a la ciudad vieja, que ocupa pues toda la parte derecha de este mapa, y que es una ciudad básicamente de los siglos XIII y XIV, y es espectacular pasear por allí y muy agradable, porque como pueden ver en el fondo, la ciudad de Praga, el casco más histórico de la ciudad vieja, es pequeño, entonces es abarcable en un día, 2, 3, para aquellos que quieran tomar alguna noche pre-tour, pero bueno, lo básico lo podemos conocer en un paseo diario, como les decía, y está lleno de rincones y monumentos maravillosos. Entonces vamos a conocer alguno a través de este paseo de oeste a este, de izquierda a derecha en el mapa, pero antes de eso decirles que es una ciudad también relativamente reciente en comparación con Europa occidental, que tenemos varias ciudades de fundación romana. Praga no sabemos absolutamente nada de asentamientos humanos hasta el siglo VIII, que sabemos que en esta parte de Europa, el centro, este, norte, había varios pueblos paganos. Creo que ya les he hablado de esto en otras presentaciones. En concreto, el pueblo checo, el pueblo bohemio, compartían muchos vínculos, a pesar de ser un pueblo eslavo,
con las tribus germánicas, ¿no? Hacía frontera y estuvo muy influenciado por su cultura. Y como curiosidad, va a ser también uno de los primeros pueblos en evangelizarse, en convertirse al cristianismo, y esto se lo debemos a la labor pregonadora de estos dos santos para la Iglesia Católica, San Cirilo y San Metodio, que sabemos que hay un asentamiento humano en lo que hoy es Praga, gracias a lo que ellos escribieron, ¿no? Porque se encargaron de evangelizar a este pueblo y lo dejaron todo reflejado por escrito. De hecho, San Cirilo es el inventor del alfabeto cirílico, que es un poquito diferente al latín, porque él lo que buscaba era captar los sonidos tan diferentes que hacen los eslavos, que nuestro alfabeto no refleja muy bien. Se preguntarán por qué, si seguro que alguien que ya conozca República Checa dirá, pero si ellos no usan el cirílico, pues efectivamente, porque con el cisma entre ortodoxos y católicos, los checos van a mantenerse en el catolicismo y el latín es el idioma de los católicos, el alfabeto latino es el alfabeto de los católicos, entonces lo van a cambiar. Pero el cirílico se inventó precisamente para evangelizar la región de Praga. Hay una iglesia hoy en día todavía de San Cirilo y San Metodio, pero la vamos a visitar más tarde. El caso es que sería un aburrimiento que yo les dijera, esto es una ciudad mágica y empiece a contarles historia así bruta como la que puede ser la evangelización de un pueblo. Entonces mejor les cuento la leyenda, que también se remonta al siglo VIII y dice que una princesa rebelde, Libuse, no quería casarse con quien su padre el rey la había encontrado para ella y se refugió en una colina para poder casarse con un campesino del que estaba enamorada y se llamaba Premisl, el campesino. Ya veréis que los nombres checos son rarísimos, casi no usan las vocales. El caso es que Libuse en esta colina va a fundar un primer castillo y va a decir, a los márgenes de este río se levantará una ciudad cuya gloria alcanzará las estrellas. Esta es la frase que utiliza esta princesa mitológica Libuse. Y lo que es verdad y no es leyenda es que efectivamente en aquella colina se fundó uno de los castillos más gloriosos que ha tenido y que tiene Europa, que es el castillo de Praga, el rey de todos los castillos, y a los pies del mismo una ciudad cuya gloria, como quizá les haya podido demostrar en las diapositivas anteriores, casi alcanza las estrellas. Así que esa parte sí que es cierta, la leyenda se mezcla con la historia, y lo que también es cierto es que el campesino, no sé si existió Premisl, pero sí la dinastía de los Premislidas, o sea, los descendientes de Premisl. Luego van a ser los Luxemburgo a partir del rey más importante de todos, que va a ser Carlos IV, o sea, ya la nobleza bohemia se mezcla con la francesa, pero en fin, quiero que vean que efectivamente ese castillo de leyenda pasa a ser un castillo real, por lo menos por lo menos lo que demuestran los vestigios que tenemos del siglo IX. O sea, es un castillo bien antiguo, aunque su arquitectura actual es prácticamente, o sea, la parte más central medieval del siglo XIV de Carlos IV y el arquitecto Peter Parler, y la parte posterior fue, o sea, la parte más de fuera es época barroca en la que la emperatriz austríaca María Teresa tenía soberanía sobre Praga. Entonces nos quedan muy poquitos restos de estos primeros siglos de fundación del castillo, del 9 y del 10, y no obstante este castillo, que no quiero que ustedes entiendan que un castillo es un palacio real, esto es una diferenciación que hay que hacer desde el principio. Un castillo es más bien algo así como una fortaleza, una pequeña ciudad donde la realeza y su corte hacen vida. Es mucho más que un palacio, ¿no? Y el gran emblema del castillo de Praga, esas torres que nos recuerdan a un castillo medieval, pues en realidad son la catedral de San Vito de la ciudad. Y bueno, tenemos una serie de complejos monumentales que les mencionaré a continuación que van a demostrar que un castillo es mucho más que un simple palacio, ¿no? Y este además es el rey de todos los castillos, es el castillo medieval de mayor extensión que tenemos en toda Europa. Es además el lugar donde van a ser coronados varios emperadores del primer imperio alemán y ha sido protagonista de un montón de eventos históricos. Pero vamos a empezar por donde hay que irnos, que es remontarnos al siglo IX, X, del que nos quedan algunos vestigios, como los restos que están bien ahí arriba a la derecha de la iglesia de Nuestra Señora y la iglesia de San Jorge,
que siendo del siglo X, de estilo románico, es una de las iglesias más antiguas y mejor conservadas que tenemos en estas latitudes de Europa, y ya ven que es una joya y un privilegio poder acceder a algo así que se encuentra en perfecto estado de conservación. Pero sí hay que destacar un monumento religioso de esta ciudad que tanto tiene que ver con la religión, como ya hemos visto y vamos a continuar viendo, sería la catedral de San Vito, que es el centro neurálgico del Castillo de Praga y es el máximo exponente del gótico checo, al que a partir de esta fundación le vamos a llamar el Alto Gótico, ¿no? Es el gótico más elegante de Europa. La catedral se alza más de 100 metros y ya están ustedes viendo la luminosidad y la plasmación real de ese deseo del gótico, que era izar las iglesias hasta casi alcanzar, tocar, rozar el cielo, que es el reino de Dios, ¿no? El acceso a la catedral es gratuito, se puede acceder a una parte de la misma. Hay otra parte que es un acceso con entrada. Nosotros en las visitas nuestras siempre accedemos a esta otra parte también para descubrir cada recoveco de este monumento y incluso en algunas fechas muy señaladas hay la suerte de ver las joyas imperiales de la corona bohemia, pero suelen salir cada muy poco tiempo y el resto del año, el resto de las décadas, permanecen escondidas en algún punto de la catedral que todavía no sabemos cuál es. Por la parte de fuera también tenemos elementos representativos, como puede ser esa puerta de oro que comunicaba el Palacio Real con la catedral para que los reyes y su corte pudieran pasar sin mezclarse con la plebe. Y ahí les dejo una foto también de la fachada principal para que vean lo impresionante que es el alto gótico, ¿no? De hecho, no sé si ustedes han estado en el castillo, pero uno no se espera encontrarse esa fachada tan alta hasta que prácticamente está a 10 metros de la misma, porque el castillo es como una cebolla, tiene varias capas alrededor que le piden a uno una vista clara de la catedral. El caso es que el castillo está lleno, como les digo, de leyendas, cada huequito, cada esquinita tiene su historia, y por destacar algunas otras cosas que merece la pena ver, tendríamos ese hall, esa gran sala de Vladislav del siglo XV, con ese juego de cúpulas y entramados de vigas, etcétera, que para aquel entonces fue un adelanto tecnológico impresionante. Es una sala enorme en la que no se puso ni una sola columna en medio para sostener el peso. Esto es una técnica que, si han visto a Fernando hablar de Roma, ya dominaban los romanos en ese panteón con esa cúpula de hormigón impresionante, pero en la Edad Media prácticamente no tenemos vestigio de que estas técnicas se dominaran. Se lo debemos agradecer todo esto a un gran arquitecto, Peter Parler, que también va a ser encargado de diseñar varias ciudades alemanas, entre ellas Nuremberg. Tenemos una serie de patios impresionantes que están donde antes estaban los fosos del castillo, porque antaño, en la Edad Media, sí que era un castillo con estos fosos, ríos, cocodrilos, osos, etcétera. Pero la emperatriz María Teresa vio que no había ninguna amenaza, que Praga ya no era capital de nada, y lo que se dedicó fue a rellenar los fosos y hacer patios y edificios de estilo barroco. O sea, destrozó totalmente el aspecto original del castillo. Nos queda alguna curiosidad, como ese pozo enjaulado donde dicen que descansa el fantasma de Praga, o ese patio de los titanes, que son los que nos dan la bienvenida al castillo cuando llegamos desde arriba y hay un cambio de guardia en algo similar al del Palacio de Buckingham, o el propio Palacio Real, que es hoy donde vive el presidente de la República Checa. Pero todo, en cada pequeño paso que damos, sea porque nos cuenten la historia de que hay un fantasma asombrando el castillo o unos gigantes protegiéndolo de los malos, nos va a dar el aire de que este es un lugar bastante místico, mágico. Nada, pero ninguno al nivel del Callejón de Oro, que es una callecita donde se cuenta que a lo largo de los casi 1000 años de historia propiamente dicha del castillo, vivieron alquimistas que trabajaban buscando la piedra filosofal que garantizara la inmortalidad y que convirtiera cualquier metal en oro. No sabemos si realmente vivieron aquí alquimistas, lo que sí sabemos es que vivían muchos orfebres, personas cercanas al rey, y uno de los huéspedes más famosos fue Franz Kafka, que vivió en el número 22 en el Callejón de Oro, que hoy estas casitas donde se suponía que vivían alquimistas y estaban haciendo magias como esas y brujas leyendo el tarot
y echándole las suertes al rey, que normalmente los reyes de Bohemia han sido siempre muy supersticiosos. Hoy tenemos tienda de souvenir, el Museo de la Armadura, el Museo de la Tortura. Es una gozada pasear por aquí, por el Callejón de Oro, y sobre todo lo que tenemos a partir de ahí son unas vistas preciosas de la ciudad de Praga, y como curiosidad un viñedo, que es uno de los viñedos más antiguos de Europa, que continúa en funcionamiento y desde el que tenemos pues esa vista que están viendo abajo a la izquierda. Pero es que el castillo de Praga no solo es el castillo en sí mismo, sino todo lo que lo rodea, porque durante los siglos XIV y XV, sobre todo, la ciudad de Praga se va a alzar como mayor ciudad de Europa, después de Londres y Colonia, como gran capital del primer imperio alemán, y entonces pues toda la corte que rodea al emperador se va a trasladar aquí. Lo que nos ha quedado en la parte alta del castillo es un barrio de palacios realmente impresionante, en el que he decidido pues destacarle esos dos de arriba, ¿no? El Palacio Schwarzenberg y el Palacio Czerny, pero que es un barrio entero de palacios, a cada cual más impresionante, con una arquitectura ecléctica y propia y única cada uno de ellos. Y por cierto, también tenemos una gran basílica, la de Loreto, ahí abajo a la derecha. Es un barrio que merece mucho la pena y que muchas veces pasa desapercibido porque la gente se centra más en conocer la parte baja, la parte pegada al río de la ciudad de Praga. Y desde este barrio y desde el castillo es muy frecuente encontrarse una ventana o cualquier huequito donde admirar unas vistas espectaculares de la ciudad. Ya estáis viendo con esos techos así como rosados, el río Moldava justo dando la vuelta y esa sucesión de puentes que comunica el barrio viejo con el barrio pequeño, el Malastrana. A mí es lo que más me gusta de Praga, sinceramente, asomarme a cualquier monumento de estos y ver la ciudad desde arriba. Pero la parte baja del castillo, una vez que ya hemos visto esas vistas, hemos conocido ese barrio palaciego que rodea el castillo, vamos a la parte baja, que históricamente imaginarán ustedes que era donde vivía gente un poquito de un nivel social un poquito menor, ¿no? Porque cuando había una invasión, los castillos se suelen hacer encima de una colina también como forma de protegerse, y lo que pagaban el pato normalmente eran los de abajo. En este caso, los que vivían cerca del castillo normalmente eran alemanes, estoy hablando a partir de la Edad Media, para que me entiendan, ¿no? Eran alemanes que pues pertenecían a la corte del emperador y van a fundar este barrio que es Malastrana, el barrio pequeño, quizá lo conozcan por Neruda, que menciona este nombre en alguna ocasión, y también es un barrio lleno de magia y de rincones que le hacen a uno pues quedar impresionado por la belleza, ¿no? Entre ellos, pues además de dar un paseo por fachadas de casas de todos los colores, lugares donde dicen que quemaban a las brujas, otros tantos donde dicen que se hacían brujerías, encontraremos iglesias como la de arriba a la derecha, que es una iglesia perteneciente a los templarios, Santa María Encadenada, a la izquierda la Casa de la Música, donde de hecho residió Mozart un tiempo, abajo la iglesia barroca más impresionante del país, que es la de San Nicolás, o una islita artificial también, hecha con un canal, gracias a la unión del río Moldava con un canal artificial, que es la isla de Campa, que alguno la conocerá porque aquí se rueda buena parte de la película de Misión Imposible, de Tom Cruise. De una forma o de otra, estamos paseando por Praga, cada esquina que giramos cambia el escenario totalmente. Este es un barrio que además reúne un montón de embajadas, hoteles de superlujo como el Mandarín Oriental, y lleno de cosas que lo hacen especial. Los encargados de cuidar todavía a día de hoy el barrio se han encargado de que el barrio no quede atrás, el barrio de Malastrana, y en ese sentido, aunque no sean tan complacientes a la vista, llama la atención igualmente la cantidad de esculturas modernas que hay. Casi todas se las debemos al checo que sigue vivo a día de hoy, David Czerny, y entre ellas pues destacar, ¿no?, en este barrio los meones de Praga, que están meando sobre un mapa de la República Checa, los bebés que tienen un código de barras en la cara, que es una especie de crítica a esto de la ingeniería genética, etcétera. Tenemos la calle más estrecha de la ciudad y del país, que es tan estrechita, no sé si la ven abajo a la derecha, que hay un semáforo para entrar o salir, porque no puede subir y bajar la gente a la vez, o Sigmund Freud colgando de una tubería. Todo esto, idea de Czerny, idea de los checos para que además de la ciudad, además de ser bonita, sea original
y atraiga al turismo, porque todo el mundo quiere hacerse una foto con alguno de estos. Y como curiosidad, en este barrio también era donde se reunían para protestar contra el comunismo la juventud a lo largo de los 40 y algo años que va a durar aquí este sistema, ¿no? Y se reunían precisamente en el muro de John Lennon, que queda a la entrada de esta isla artificial que les mencionaba, de Campa, y donde cantaban Imagine y otras canciones prohibidas o censuradas por el régimen, ¿no? Ese muro todavía está ahí hoy y nos podemos hacer una foto con él, pero oye, la verdad, sinceramente, no merecería mucho la pena ir a Malastrana simplemente para ver un puñado de embajadas, alguna iglesia curiosa y alguna escultura contemporánea, si no fuera por la belleza del conjunto en sí y por una iglesia que en principio pasa desapercibida. Por fuera, Santa María de la Victoria no tiene un interés particular, sobre todo, oye, no sé si esto estuviera plantado en medio de América Latina llamaría la atención porque sería muy diferente, ¿no? Aún así es un poco parecida, por lo menos a lo que yo he visto en mi región, en Minas Gerais, Ouro Preto y todo eso, pero en el interior guarda una joya, una reliquia impresionante, que es una estatuilla del Niño Jesús de 60 y algo centímetros, tallada en 1555, y que tampoco es que sea muy bonita ni nada de eso, pero se le atribuyen una cantidad de milagros, una lista, según la Iglesia Católica, impresionante, que hace que esta iglesia, que no llama mucho la atención, sea un centro de peregrinación importantísimo. Mucha gente latina ansía venir a Praga precisamente para ver al Niño Jesús, que según la tradición católica ha obrado milagros como la evangelización de Filipinas, la independencia de la Irlanda católica del Reino Unido, anglicano, y un montón de milagros particulares que hacen que la gente quiera venir aquí a pasar un ratito. Nosotros en Travax siempre incluimos la visita a esta iglesia en la visita habitual de Praga. Aunque no sea uno muy religioso, vale la pena venir aquí, ¿no? Porque es un gran centro de peregrinación, y si lo es, que sepan que aquí, pues bueno, cuando vienen conmigo, yo soy amigo del cura de la iglesia y al final siempre acaba bendiciendo las figuritas y todo eso. Tenemos un amigo en común, él es de la India, de Goa. Yo tengo un amigo allí que es católico y coincidimos y siempre que voy me acuerdo de él y voy a verle. En fin, volviendo a Malastrana, ya ven, esta es una imagen general del barrio con la iglesia de San Nicolás al fondo, y esta foto está hecha justo desde abajo de la torre de entrada al puente de Carlos. El puente de Carlos es el que nos va a llevar al otro lado de la ciudad, a la parte vieja, así que vamos a dejar este barrio tan pintoresco para atrás, si les parece bien, el barrio pequeño, y vamos a atravesar este puente impresionante de más de medio kilómetro de largo. Un puente que, por cierto, hasta final de la Segunda Guerra Mundial no era peatonal, sino que es que, a pesar de estar fundado en el siglo XIV, su peso y su edad aguantaban bien a los vehículos, pero se ha decidido proteger y ahora es totalmente peatonal, del que destacan no solo la estructura en sí, ¿no? Un puente de piedras lleno de estatuas de piedra y bronce que hacen mención a varios santos y personajes importantes de la ciudad, bla, 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 sino también por las vistas que tenemos de las ciudades del mismo. Estaríamos a los pies del castillo por un lado y por el otro tendríamos una imagen perfecta de la ciudad vieja y de los demás puentes y del Moldava haciendo la curva a la ciudad. Así que es una sensación espectacular subir al puente de Carlos, sea de día o de noche, y ver la ciudad elegantemente iluminada, poquito iluminada, pero muy elegante, como un poco como París, aunque claro, París de noche no hay nada que la iguale. El caso es que bueno, vamos a descubrir la historia de este puente, de algunas de sus estatuas, de las torres de acceso al mismo. No puedo contar la historia de todas las estatuas, pero la que más destaca sería la de San Juan Nepomuceno, que ustedes la están viendo ahí en la imagen, que es el santo del secreto de la confesión, porque precisamente dicen que fue asesinado en este puente porque no quiso decirle al rey lo que su mujer le había confesado, ¿no? La confesión es secreta y aun a riesgo de muerte el sacerdote debe callársela. Fue el caso de Nepomuceno. Fue arrojado al río, se ahogó, por eso también es el patrón de la gente que tiene accidentes marítimos y se ahoga, etcétera. Y en el lugar donde se ahogó aparecieron 5 estrellas, que hoy son como su aureola, y en fin, es un santo patrón de esta ciudad de Praga, que nos va a invitar también a volver a ella, porque normalmente tocando la base del santo, o sobre todo ese perrito que ya ven que de tanto que lo tocan está brillante,
eso dicen que es lo que es la clave para volver a visitar Praga. En todas las ciudades hay estas curiosidades, pero bueno, no lo vamos a recomendar demasiado, que con el coronavirus mejor no tocar donde tocan los demás. El caso es que el puente es también muy mágico. Voy a repetir demasiado esta palabra, me debería buscar un diccionario de sinónimos. Mágico es la ciudad que vale para todos los monumentos de Praga. ¿Por qué? Y bueno, pues no sé por qué el puente es mágico por varias razones, pero la principal de ellas, que fue mandado construir por el emperador Carlos IV, que es el que nos está recibiendo según salimos del puente por la Ciudad Vieja, y que él, como preparativo para la gloria del puente y como fan de la numerología, ordenó que se empezara a construir a las 5:31 de la mañana, puso la primera piedra de un día 9 de julio de 1357. ¿Y por qué esto es mágico? Bueno, porque es una sucesión de números impares que se lee igual para atrás que para adelante, 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Y esta era una de las curiosidades de un tipo que fue rey de Bohemia y uno de los emperadores más brillantes que tuvo el primer imperio alemán y que estaba fascinado por la magia, por la primitiva ciencia que entonces había, la numerología, la lectura de cartas, la astrología, etcétera, y que le va a imprimir este carácter a esta ciudad que por tanto es buena merecedora del título de mágica, ¿no? Carlos fue tan importante para la ciudad de Praga y para el país, para el futuro República Checa, el Reino de Bohemia, que todo en Praga va a llevar su nombre, ¿no? Desde el Puente de Carlos, Universidad de Carlos, que es también abajo a la izquierda, la calle Karlová, que es la que nos comunica, es la arteria principal de dentro de la ciudad, o incluso ciudades enteras como Karlovy Vary, ¿no? Que es una excursión que recomendamos con el Europack. El caso es que saliendo del puente vamos a llegar a la Ciudad Vieja con esa torre de vigilancia de entrada al puente, desde que si la subimos tenemos unas vistas buenas de la ciudad y nos recibirá este rey mago, nos dará la bienvenida a la Ciudad Vieja y nosotros, después de ver la iglesia de los jesuitas y otros centros intelectuales y religiosos que hay en torno del puente, que por cierto hay también un bar escondidito que yo siempre le recomiendo a la gente ir, aunque normalmente les tengo que llevar yo porque es difícil llegar allí, desde que tenemos como un balconcito y tenemos esta imagen precisa del puente. Es espectacular tomarse una cerveza, que Ángel no ha querido hacer spoiler, pero seguro que a él le gustaría tomarse la cerveza ahí y ver esas vistas. Pero vamos al barrio viejo, tomamos la calle Karlová, vamos a ir descubriendo la historia misma de Praga, porque será su avenida principal, a pesar de que hoy es una callecita peatonal. Vamos a ir pasando por varios teatros, porque Praga también es una ciudad muy cultural, muy intelectual, como les demostraré a continuación, pero los teatros más pintorescos, más únicos, serían el Teatro Negro de Praga, que se representa en varias salas diferentes. El más famoso es el de Los Sueños de Alicia, Alicia en el País de las Maravillas, y es un juego de luces, sombras y sobre todo juegan con los efectos ópticos, son los efectos especiales de cuando no existía todavía la ciencia ficción, por eso hoy en día ya no es tan impresionante, pues ustedes tengan en cuenta que esto es una cosa que es heredera directa de los juegos de los saltimbanquis, los trovadores y los juglares. Entonces, asistir a un teatro negro en Praga hoy también es retrotraerse a la Edad Media, es ver la historia, y si uno ve con los ojos de quien no ha descubierto todavía la ciencia ficción, le impresionará estos efectos que hace que la gente parezca que esté volando o que vaya en la cámara lenta o que tengan miles de manos y brazos, etcétera. Es una cosa curiosa, es bastante caro el teatro negro, pero bueno, una vez en la vida vale la pena. El caso, seguiríamos andando por la calle Karlová haciendo este recorrido monumental e histórico hasta llegar a una de las plazas más bellas del mundo, que es la que a veces llamamos Plaza del Reloj y cuyo nombre real es Staré Město, Plaza de la Ciudad Vieja, y si se llama así es precisamente porque tiene otro elemento mágico de esta época, entre siglo XIII y siglo XV. Este reloj concretamente es del año 1410, o sea, hace ya 610 años, y sin embargo parece sacado del futuro. Es lo típico que cuando un neófito lo ve, no se puede creer que tenga casi 7 siglos, ¿no? Como las pirámides de Egipto, que hay gente que dice que hicieran los extraterrestres. No he leído yo ninguna teoría de la conspiración sobre el reloj, pero la verdad que se merece una buena teoría, porque es difícil creer que cuando la gente todavía no sabía que la Tierra era redonda y giraba en torno al Sol,
hubieran podido crear una genialidad como esta, ¿no? Ya estáis viendo ese reloj de 2 esferas, 3 niveles diferentes. En la esfera central, la más impresionante de todas, es un reloj cortado en 24 tramos, no en 12 como los que tenemos normalmente, ¿no? Cada uno de estos indica la hora del día que es, ¿no? Con la aguja. Pero es que además el reloj nos da muchas otras pistas para el que sabe leerla. Y si os digo la verdad, yo soy un poco analfabeto en cuanto a la lectura de este reloj. Mi inteligencia no me da para comprender todo lo que nos dice. Pero hay algunas cosas que sí, ¿no? Por ejemplo, ahí os he puesto una ampliación ahí a la derecha de la esfera central, y en el centro tendríamos la Tierra, porque era un modelo geocéntrico todavía. La parte de abajo, cuando la estructura, hay una bola que ya ven que está rodeada por 12 signos, los 12 signos del horóscopo. Esa bola va girando a lo largo del día y nos va a decir si es de noche. Ya veis que la parte de abajo está como negra. Alrededor de esa tenemos una parte amarilla, que sería las horas del atardecer. Este reloj nos indica la hora exacta del atardecer y del amanecer. Hay una figurita con un sol que está en el número 10, que la ven ahí. Nos indica también la distancia entre el sol y la tierra, ¿no? Porque ya ven que hay equinoccios, etcétera, en la que el sol está más cerca o más lejos. La distancia entre el número 6 y el 10 sería este indicativo, ¿no? El número 11 sería la luna. Este puntero nos indica la fase lunar del día de hoy. Es una luna que va girando a lo largo de 28 días poco a poco, así que si usted va a Praga y ve este reloj, va a saber si hoy es luna nueva, luna llena, creciente, menguante, etcétera. Y tiene un montón de otras curiosidades que lamentablemente tendremos que dejar para otra ocasión. Pero, por ejemplo, en la parte de abajo tenemos también otra vez repetida los 12 meses del año con dibujos de cada signo del horóscopo. Alrededor de esto, en pequeñito, escrito alrededor, está el santo de cada día, ¿no? De cada día hay un santo diferente. En la parte central, otra vez, lo he ampliado abajo, tenemos los 4 grandes miedos que tenían los checos de entonces. La vanidad, que es un hombre mirándose al espejo, la avaricia, nuestro pecado capital, sería un judío con una bolsa de dinero. Temían también a la muerte, que es la que nos indica el paso de cada hora, tocando una campana, porque hay figuritas que se mueven y arriba a cada hora aparecen los apóstoles anunciando la llegada de una nueva hora, se abren esas ventanitas, y a la derecha del todo tendríamos los vicios mundanos, ¿no? El juego, el alcohol, el entretenimiento, la música, etcétera, representados por ese juglar que sale ahí, la figurita de la derecha. En fin, es un reloj, como ven, bastante completo y que yo aventuraría a decir casi futurista. Este reloj aquí, por ejemplo, está indicando que son, si no me equivoco, las 4 de la tarde, y el de aquí indicaría que son las 11 de la mañana. Ya ven que la esfera se ha ido moviendo, estamos en la fase de día, en fin, es una cosa complicada que si ustedes vienen a Praga siempre dedicamos 20 minutitos para acabar de explicarlo y que al final nadie, ni siquiera el mismo que está explicando, lo acaba de entender bien. Pero es una cosa mágica, ¿no? El reloj que está en uno de los laterales del ayuntamiento, que además casi lo único que nos queda del ayuntamiento es la torre del reloj, esa torre donde además se puede subir para tener una panorámica bonita de la plaza, y la misma plaza de la Ciudad Vieja tiene muchos otros atractivos. Otro de ellos es esa iglesia que más bien parece un castillo de estos de miedo, sacados de una serie de los años 60 con esas torres negras, que en realidad es la iglesia de Tin, la iglesia de Virgen, casi todas las iglesias aquí están dedicadas a la Virgen. Tin en checo quiere decir en el patio, ¿no? Hay un patio frente a la iglesia que hoy está oculto por varias edificaciones posteriores y es el máximo, quizá es representante de ese gótico bohemio junto con el castillo de Praga, pero que sepan que como ciudad de mezcolanza, ciudad que es corazón de Europa y está la encrucijada entre los pueblos germánicos y los eslavos, entre el norte y sur de Europa, ha sido también un grandísimo campo de batalla y de enfrentamiento entre religiones, y en el siglo XV, ya avanzamos un poquito más, dejamos esa época de Carlos, la época del reloj, del puente de Carlos, etcétera, a finales del siglo XV, estamos en una nueva fase en la que los checos, que ya habían ganado bastante dinero, hay una parte de su alta burguesía y su nobleza que está cansada ya de pagar tantísimo impuesto a la Iglesia Católica y de ser muy dependiente de gente que dicta reglas desde fuera, etcétera, y sale un movimiento que yo diría de carácter nacionalista, pero es el primero que va a romper en siglos con la Iglesia Católica, que es el movimiento husita, porque está liderado por un profesor de la Universidad de Carlos, que era Jan Hus,
y que a pesar de fracasar a finales del siglo XV va a dejar una impronta en el país que aún a día de hoy seguimos viendo, que es ese deseo de mantener su soberanía y su independencia y una cultura propia y muy bien protegida, ¿no? En la misma plaza, detrás de tenemos otra iglesia de San Nicolás, pero en este caso es husita porque aún a día de hoy el 1% de la población sigue siendo husita, a pesar de que este tipo perdió esa batalla. Él va a ser también muy importante en el contexto posterior de Europa porque un siglo después un tal Martín Lutero de Alemania va a leer parte de sus tesis, va a estar inspirado por él. De hecho, Lutero llega a decir que fue el primer protestante del mundo y 100 años después va a estallar precisamente en Praga la guerra de los 30 años, que va a ser una guerra cruenta que divide a protestantes contra católicos. Pero para no ponernos tan agoreros de momento, decirles que en el centro de Praga, mucho más allá de la Plaza de la Ciudad Vieja, tenemos una serie de otros monumentos cuya visita merece la pena. Entre ellos esa pequeña ópera, la ópera de la ciudad, o la grande, la de abajo, la ópera del país, la ópera estatal. La de arriba es, a pesar de ser mucho más pequeña y menos espectacular, es más turística porque aquí va a estrenar Mozart buena parte de sus obras, entre ellas Don Giovanni. A pesar de que Mozart, en los años que estuvo en Praga, no se dedicó demasiado a componer, se ve que le gustaban demasiado las checas. A todo el mundo le gustan las checas, en el fondo, porque son muy guapas. Cualquiera, y los checos imagino que también cualquiera que venga aquí lo puede evidenciar, que no hay solo monumentos de carácter arquitectónico, hay auténticas esculturas en el país. Y hablando de esculturas, hay una que da mucho miedo a la entrada de este teatro, que es el Commendatore de la ópera Giovanni, ¿no? Que es ese fantasma que no encontramos solo en esta ópera, por cierto. O hay otras torres que también dan miedo, ¿no? Es que yo esa torre, por ejemplo, la Torre de la Pólvora de la derecha, así con ese negro producido por la oxidación del hierro, el paso del tiempo, la contaminación, la lluvia, etcétera, es como muy... Yo lo veo casi que me da miedo por la noche, me espero siempre un rayo por detrás, como una película de esas de cine negro, pero es una de las torres que nos da la bienvenida justo del otro lado de la Ciudad Vieja. Por un lado tenemos la Torre del Puente y por otro está la Torre de la Pólvora, que eran esas dos torres las principales de una ciudad que antaño estuvo amurallada y que podemos recorrer de un lado a otro en apenas 10 o 15 minutos para que vean que en realidad es una ciudad pequeñita, ¿no? Esta torre pues se llama de la Pólvora, algunos dicen que por el color o porque otros dicen que porque ahí se almacenaba munición contra el atacante. Lo que sabemos que también fue un centro de torturas e incluso una torre donde se acuñaba la moneda nacional, que aún a día de hoy tiene el mismo nombre, la corona azteca. Saliendo de este recinto, ¿no? Imaginemos que la ciudad continuara amurallada, comprendía entre la Torre de la Pólvora, la Torre del Puente y al sur la Plaza de la Ciudad Vieja y al norte el mismo río. Fuera de esto tendríamos otra capa de esta cebolla que sería la ciudad nueva, que está toda envuelta, toda envolviendo a la Ciudad Vieja y que también tiene sus curiosidades, entre ellas destacarles el Museo Nacional Checo, porque si quieren saber algo más sobre Praga o sobre el Reino de Bohemia, mucho más allá de esta presentación humilde de una horita, pues tendrían que venir aquí días y días, estarían informando de historia, tradiciones, esculturas, pinturas, máximos representantes artísticos del país, ¿no? El Museo Nacional Checo es uno de los mayores en cuanto a lo que la colección se refiere que tenemos en Europa. De hecho, hay una ampliación muy reciente, un edificio bastante feo que está justo al lado de este, en el que pues siguen ampliando esa información, ¿no? Porque el checo, como les he comentado antes, es un pueblo bastante orgulloso. Y frente a este museo, también en la Plaza de la Ciudad Nueva, habría que pasar sí o sí por la avenida de Wenceslao, que ellos llaman la Plaza de Wenceslao, a pesar de que es una avenida claramente, que es la arteria principal de la Praga de hoy en día y del último siglo. Es ahí donde se hacían las grandes manifestaciones contra los nazis primero, contra los comunistas después. Ahí es donde, de hecho, tuvo lugar la revolución, el evento principal de la revolución de Terciopelo, que además fue muy curioso, ¿no? Porque el gran intelectual del momento, que era Václav Havel, pues sus libros estaban prohibidos, la gente los leía y estaban esperando a que saliera por un balcón y pidiera el fin del comunismo o algo así, pero simplemente el tío se sacó las llaves del bolsillo y empezó a agitarlas, pues sabía que si decía cualquier cosa le iban a detener, pero claro, a ver cómo van a detener a alguien por agitar unas llaves, ¿no? Y la ciudad entera se puso a agitar llaves, ese ruido atronador significaba estamos hartos, basta ya,
y bueno, al final el comunismo acabó de una forma muy pacífica, de ahí que se llame de terciopelo, ¿no? Eventos más recientes de la historia tienen lugar en esta plaza. La Praga de hoy en día no se mueve tanto la ciudad vieja, que es como un museo a cielo abierto que ha quedado para los turistas, entonces merece la pena darse un garbeo por la ciudad nueva para conocer a la Praga más reciente, ¿no? Volviendo a la parte cultural, a la parte museística, no es solo el Museo Nacional Checo el que merece la pena ver. Praga está llena de pequeños museos, ya les he mencionado el de la armadura, por ejemplo, el Museo de la Tortura, que están viendo ahí abajo a la derecha. Van a encontrar museos muy divertidos y muy pequeñitos también, por ejemplo, el Museo de los Aparatos del Sexo, que podemos ver cómo se lo pasaban bien gente de hace 200, 300, 400 y 500 años. El Museo del Comunismo, que nos da una visión un poquito más desenfadada de aquellos años. Nos contará cómo los soviéticos echaron a Dubček, que era el presidente de la República Checa en el 68, pero que intentaba introducir una cierta libertad y algunos cambios, y al final los tanques rusos acabaron entrando, demostrando que el país no era soberano para nada. O el Museo de Historia Judía, que merece mucho la pena también visitarlo, porque al norte de la Plaza de la Ciudad Vieja tenemos un barrio entero, que es el barrio judío, que hoy le llamamos el barrio Josefov. Bueno, ese es su nombre oficial, y nos va a introducir a la historia de un pueblo que hasta la llegada del nazismo ocupaba un cuarto de la población de Praga. O sea, los judíos eran muy numerosos en esta ciudad. Varios judíos, como el propio Franz Kafka, que era de cultura judeo-alemana, eran de la ciudad de Praga, y como curiosidad, hasta el siglo XX, Praga era la ciudad del mundo con más judíos en proporción a su población. Así que es muy importante también conocer esta otra vertiente de nuestra historia, porque no se puede entender Praga si no es como una ciudad donde se reunían también muchos comerciantes y donde había una cierta tolerancia religiosa, y es que el emperador siempre necesitaba financiación para sus guerras, conquistas y peleas, y una buena parte de esa financiación la proporcionaba al pueblo judío. Y entonces Praga es una ciudad en la que tenemos que ir al barrio judío y conocer su historia. Ya digo, en el centro, por ejemplo, es ese museo que en realidad funciona también como la casa de las ceremonias, ¿no? Donde se celebran los bar mitzvah, o cuando muere algún judío local, pues se reúnen allí sus vecinos. Y es que aún a día de hoy queda una sensible población judía, y además se suele ver con ellos ataviados con sus elementos paseando por este barrio. Merece también la visita el cementerio, ¿no? Que tiene 12 niveles de tumbas, porque claro, teniendo en cuenta la cantidad de judíos que había y el pequeño territorio, pues este cementerio lo que hacían era cavar hacia abajo. Un cementerio muy curioso, porque si existe a día de hoy todavía fue gracias a Hitler. Esto siempre lo cuento porque es una curiosidad, ¿no? ¿Cómo va a ser Hitler el que protegió este patrimonio? Bueno, pues que sepáis que Hitler quería, cuando acabara con toda la población judía del mundo, cosa que afortunadamente no consiguió, que este cementerio quedara como el museo a esa raza extinta, ¿no? Pero afortunadamente no está extinta, él sí. Y el barrio judío hoy en día es un barrio muy dinámico, y de hecho es el barrio rico de la ciudad de Praga, como evidencia, por ejemplo, esa calle, la calle París, que ven abajo, es la gran avenida equivalente a los Campos Elíseos de la ciudad de París. O encontramos el Rudolfino, que es la gran sala de concierto nacional. Arriba a la derecha tenemos el Museo de los Alquimistas. Abajo tenemos el convento de Santa Ludmila, que funciona algo así como Galería Nacional. O el puente Chejú, que después del de Carlos es el más esplendoroso, el más curioso de todos ellos. El barrio judío, ya digo, hace mucho tiempo que no es simplemente judío, pero en el que todavía podemos encontrar una cantidad de sinagogas que no vamos a ver en ningún otro lugar de Europa, o porque fueron destruidas o porque no había tantos judíos. Porque Praga, ya digo, había una cierta tolerancia religiosa, y gracias a eso, pues a lo largo de la Edad Moderna, pues van a vivir allí también, por ejemplo, judíos sefardíes, judíos venidos del Imperio Ruso, de todas las latitudes de Europa, porque aquí van a encontrar una tolerancia que allí no encuentran, ¿no? Huyendo de pogromos y de discriminación. En fin, hay un montón de sinagogas, algunas de las cuales se puede visitar, por ejemplo, la sinagoga española, que la están viendo ahí abajo a la izquierda y a la derecha, la sinagoga de Jerusalén, o la más curiosa, la sinagoga vieja nueva, ¿no? Porque en el momento de construirse era la sinagoga nueva, pero ahora es la más vieja de todas, y dicen que es la que protege a la población judía de la ciudad. Y lo que sí les puedo decir es que los judíos nunca acabaron de desaparecer de todo el Praga,
y el hombre que diseñó el Holocausto y que fue nombrado por Hitler después de la invasión como encargado del protectorado de Bohemia, seguro que les suena el nombre, carnicero de Praga, Heydrich, pues es víctima de esta maldición a todo aquel que intenta atacar al pueblo judío de Praga, y va a ser, ya digo, asesinado en un complot en el que participó el gobierno checo en el exilio. O sea que los checos pueden tener la cabeza bien alta porque ellos sí se opusieron con uñas y dientes a la invasión, no como otros pueblos que fueron colaboracionistas como los húngaros. Y Heydrich va a ser asesinado en Praga, contribuyendo a este carácter también heroico, además de mágico, que tiene la ciudad. Y los eventos principales lo podéis ver en la película de Operación Antropoide. Los encargados de matarle, que contaban con el apoyo del mismo obispo de la ciudad, se refugiaron en la iglesia de San Cirilo y San Metodio, estos hermanos que les comenté al principio de la presentación. El caso es que la ciudad es heroica también gracias a personajes como este que les quiero traer aquí, que ahora mismo se me ha ido el nombre del hombre, me volverá porque estas cosas me pasan siempre. Pero el caso es que podéis ver su historia en YouTube, porque salió en un programa de la BBC. Este hombre había ido anotando los nombres, era un británico de ascendencia judía checa, que en los años previos a la Segunda Guerra Mundial fundó un orfanato en Praga, sabiendo que Hitler iba a cumplir con lo que decía, ¿no?, que era invadir los Sudetes y recuperar el reino de Bohemia para el Imperio Alemán. Y él, muy previsor, junto con buena parte de la población judía, lo que hizo fue fundar un orfanato de mentira en el que hacía pasar como niños checos cristianos a los niños judíos y eran adoptados por familias aristocráticas y de dinero de Inglaterra. Así este hombre consiguió salvar a más de 600 niños justo antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. El último tren que mandó a Londres no pudo llegar a buen puerto porque en Ámsterdam fue interceptado y ya él dejó de trabajar porque no podía seguir operando. La propia Inglaterra, Francia y otros habían firmado un acuerdo con Hitler que le permitía anexionarse este país y ya se tuvo que ir. Nunca su historia a lo largo de 40 años se la reveló a nadie. Ese diario donde él escribía los apellidos de los niños, los originales y los que iban a recibir a su llegada a Inglaterra, se quedó en un desván. Su hija lo descubrió, una periodista se puso a analizar y total, contaron esta misma historia que estoy contando yo en un plato de televisión con él yendo de público y de repente le dice, bueno, ¿esta historia es real? Él dice que sí. Y entonces la presentadora dice, ahora por favor que se pongan de pie todos aquellos niños judíos que este hombre ayudó a salvar, y se puso todo el mundo se puso de pie. Así que es una historia que quería compartir con ustedes para que vean el carácter heroico de mucha gente de Praga, porque él no actuó solo, él lo que puso fue el dinero y la organización, y merece la pena verlo, ¿no?, para emocionarse un poquito antes de venir a esta ciudad. Y también, como curiosidad, decirles que cerquita de Praga, una de las excursiones que hay que hacer si uno tiene tiempo, es decir, se ha pillado varias noches pre-tour en la ciudad, es al campo de concentración de Terezín, el campo de trabajo, que sirvió a Hitler para hacer creerle a la Cruz Roja, esto es una gran mácula sobre la Cruz Roja y otros organismos internacionales, que él no estaba acabando con la población judía, simplemente los tenía en guetos, que bueno, que las condiciones no eran las mejores, ¿vale? Pero ellos pues no eran asesinados ni nada de lo que se estaba diciendo, que eran todo fake news. Es que la Cruz Roja fue al campo de Terezín, donde las condiciones eran un poquito mejor que otros campos de concentración, aún así eran evidentemente deplorables. Hitler se encargó que durante el mes antes de que vinieran los organismos, esta gente estuviera bien atendida, tuviera incluso actividades culturales. Nos queda un vídeo en YouTube hoy del coro del campo de Terezín, era todo un teatro, y cuando se fueron de allí los organismos internacionales diciendo que Hitler no era tan malo, pues mucha gente... Había judíos que incluso pensaban que de verdad había un cambio en el régimen y ellos iban a vivir más o menos decentemente en el gueto, pero bueno, fue irse los organismos y la cosa volvió a su situación original, y merece la pena visitar el campo, aunque sea para ver qué trampas y qué tipo de propaganda hicieron que Hitler casi ganara una guerra contra el mundo entero. Otra de las excursiones más bonitas, menos pavorosas y que nos hacen sentir un poquito mejor, que podemos hacer desde Praga, es a la ciudad de Karlovy Vary, que de hecho los que tienen el Europack y empiezan el circuito en Praga
siempre la tienen incluida. Es un día un poquito más ameno, donde no hay tanta comentario histórico, no es todo tan trascendente, y sin embargo era una ciudad que a lo largo de los siglos la aristocracia, la nobleza y su propio fundador, ese emperador del que ya hemos hablado, Carlos, fundaron como ciudad balneario donde pasarlo bien, relajadamente, olvidarse del mundanal ruido, y es una ciudad preciosa, llena de fachadas también con todos los colores, en medio de un bosque, hay varias aguas termales, tiendas donde podemos comprar desde el cristal de Bohemia al típico granate checo, y es muy agradable el paseo por Karlovy Vary, se pasa un día muy agradable, una excursión muy recomendada. Otra ciudad que vale la pena es esta que a mí me encanta, Český Krumlov, que está al sur del país, también cerquita de Praga, un pequeño pueblo donde un río serpentea y le da esa forma de pueblo-fortaleza, muy bonito, donde además el castillo, como curiosidad, sigue teniendo osos en su foso, así que es mejor no hacerse un selfie de esos peligrosos que nos hacemos, que además de la caída, luego hay que enfrentarse al oso europeo, de los Cárpatos, además, el más agresivo. Es una ciudad preciosa, Český Krumlov, por si quieren anotársela. Otra excursión que se hace es para ver los múltiples castillos que hay alrededor de Praga. República Checa es el país de los castillos. Hay castillos para todos los gustos, medievales, renacentistas, barrocos, en colinas, en islas, en valles, en ciudades, pequeños, grandes, de todos los colores. Para mencionarles, el más famoso es el de Karlstein, que están viendo ahí arriba a la izquierda, pero aquí están otros como el de Hluboka, el de Buzov o el de Krivolkat. Y bueno, en fin, a esta típica excursión que uno contrata para ir a ver 3, 4 o 5 castillos a lo largo del día, que vamos a ver paisajes muy agradables de los montes del Cárpato y conocer historias terroríficas de condes que hacen que el conde Drácula, condes, príncipes y todo esto que hacen que el conde Drácula nos parezca buena gente, ¿no? El caso también, si no queremos salirnos de Praga, también hay una fortaleza 3 kilómetros hacia el sur del castillo de Praga, si ya hemos estado en ese castillo, que es la de Vyšehrad, que defendía la entrada sur de la ciudad y a la que podríamos ir, por ejemplo, haciendo un crucero por el río, un crucero fluvial por el Moldava, y que tiene también un convento muy bonito, esta fortaleza de Vyšehrad. En fin, movernos por Praga es bastante fácil, incluso llegar hasta aquí. Nuestro hotel, por ejemplo, que suele ser el Hotel Don Giovanni, está en la ciudad nueva, y la ciudad, que tampoco es muy grande, como les decía, sobre todo la parte antigua, está muy bien comunicada por transporte público, sea metro o tranvía. El ticket lo podemos comprar en una estación de metro, cuesta alrededor de $1, se puede usar durante 30 minutos, $1.50 durante 90 minutos, nos sirve para tomar bus, tranvía o metro. Simplemente para que se hagan una idea, miren ahí a la derecha está el mapa del metro de Praga, ya ven que es bastante pequeñito, solo 3 líneas, y de hecho la que suele usar todo el mundo es la línea verde, porque es la que atraviesa el centro. Por ejemplo, nuestro hotel estaría en Flora, que está a la derecha de todo, la estación Flora, y en 7 estaciones nos plantamos en la plaza de la Ciudad Vieja, y en 8 en el barrio Malastrana, y en 9 en el castillo mismo. O sea que es muy fácil de utilizar, casi todo lo podemos abarcar a pie. Incluso si quisiéramos ir a Vyšehrad, simplemente tenemos que seguir la estela del río, que como referencia hace que no nos perdamos, aunque no tengamos ni papa de checo, porque otra de las ventajas es que los checos, como tienen un idioma tan raro y que habla tan poca gente, pues suelen ser buenos hablantes del inglés. También Praga, a pesar de toda esta historia que les he ido contando, tiene monumentos súper modernos, muy atractivos, que quedan muy bien en todas las cámaras fotográficas y, por cierto, a los que merece la pena subir para tener una visión bonita de la ciudad. Entre ellas, por ejemplo, esa torre de Petrin, que está encima de una colina justo al sur del castillo, que mide como 60 y pico metros, es una réplica de la Torre Eiffel de París, mucho más pequeña, pero claro, la colina mide 200 y pico metros, así que si sumamos la altura de la colina más la de la torre, tiene la misma altura que la Torre Eiffel. Tenemos una vista muy bonita de Praga. También si subiéramos a la casa danzante, diseñada por Frank Gehry, que es también en el centro, teníamos una vista guay de la ciudad. Y sobre todo un monumento que a mí me gusta y que la gente no suele conocer es el metrónomo de la ciudad, en la parte norte, justo atravesando el puente Chehov, que le digo que es ese segundo en importancia. Es el metrónomo que le indica a los checos que hoy en día son ellos los que se deben marcar su propio ritmo, que ya saben que el metrónomo tac, tac, le sirve al pianista sobre todo para saber el ritmo, ¿no? Y los checos están cansados de esos años en los que fueron parte de un imperio alemán en la que la mayoría no compartía su cultura. Después fueron anexionados por los austriacos. Después formaron un país en conjunto con los eslovacos que se llamaba Checoslovaquia hasta el 93. Fueron invadidos por los nazis. Después por los soviéticos, que llegaron a entrar con tanques durante la revolución de la primavera de Praga de 68. Y ahora, un poco por la Unión Europea, pues ellos dicen, no, nosotros nos marcamos nosotros nuestro ritmo.
tenemos nuestra moneda, no hacemos controles fronterizos cuando queramos, etcétera. Y desde ese metrónomo que les recuerda que eso es lo que tienen que hacer, porque ahí estaba una estatua gigantesca de Stalin hasta hace poco, tenemos una vista muy bonita de la ciudad de Praga. Y ya les he dicho al principio que a mí lo que más me gusta de esta ciudad es las vistas que tenemos desde arriba. Esta también es espectacular. Ahí con los puentes, esto creo que es un dibujo, pero esto mismo lo pueden ver yendo al parque del metrónomo que les comentaba. Y en fin, si no les ha entrado Praga por los ojos, que esto sería muy raro, ¿no? Pero bueno, para gusto los colores, por lo menos vengan porque aquí desarrolló su obra Mozart y podrán encontrarse con parte de lo que él mismo tocó y pisó con sus pies, y también en la tierra de ese gran intelectual que les comentaba antes, que fue además primer presidente de República Checa, Václav Havel, o Milos Forman, ese gran director de cine que va a ser el que va a dirigir la película Amadeus sobre Mozart, que de hecho esta película nos enseña Praga también, o la de Alguien voló sobre el nido de cuco. Como autores, destacarles Milán Kundera y, por supuesto, Franz Kafka, Sigmund Freud, que sepan que era de aquí, de muy cerquita de Praga, de nacimiento, o la primera mujer secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright, que como muchos otros judíos checos emigraron a este país. Y en ese sentido destacar otra checa, Ivana Trump, que fue esposa de Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos. También seguro que por el paladar les entra esta ciudad, que tampoco es mi ciudad favorita para comer, si les soy sincero, pero hay alguna delicatessen, sobre todo herencia de esos años de ocupación de Austria, como puede ser el queso frito, el schnitzel, que es más barato que en Viena, y muchas carnes estofadas, entre las que destaca las que tienen salsas de champiñón y esos dumplings de pan que hacen ellos, que suele ser el acompañante en vez de arroz o papas, les gusta hacer esas bolas de pan. Y la carne de cerdo, que es omnipresente, ya les expliqué en el circuito de mercadillos de Navidad, que es una forma de demostrar esto de comer carne de cerdo en público, en la calle, de que tú eres un buen cristiano, ¿no? Porque los judíos, que eran un cuarto de la población de Praga, no comían cerdo, y como estaban un poco perseguidos porque la tolerancia no era tanta, esta es la forma que les ha quedado. Pero si vamos a República Checa, hay que ir no pensando en comer, sino en beber, porque Praga y el país pues es cuna, bueno, cuna, pero emblema de la cerveza artesanal. Hay cervezas para todos los tipos, en muchos lugares es incluso más barata que el agua, en muchos sitios está regulado el precio de la cerveza. Esto yo me enteré la primera vez cuando tenía 19 años e iba con la mochila solito por Europa, así que imagínense la que me pillé a lo largo de este país. Alargué mi estancia una semana, porque, en fin, para un bolsillo escaso como el mío en aquel entonces, tener una cerveza así a menos de $1 artesana y que en cada lugar fuera diferente era una maravilla. Tenemos grandes marcas también, Gambrinus, Pilsner Urquell, mi favorita que es la Kozel, la de la cabra esa, o como curiosidad, la americana Budweiser tiene aquí su origen también en la ciudad de České Budějovice. Si no les gusta la cerveza, en los paseos en barco que hacemos por el río en Praga, para ver estos monumentos, también tenemos el vino que es precisamente de esas colinas de Castillo que les decía antes. Y si van a brindar con alguien, recuerden que en estos países es importante tener el contacto visual, si no es como de mala educación, que este primer viaje que me hice yo no lo sabía, seguro que quedé como mal educado en el país entero. Y para disfrutar no solo la buena cerveza, sino el ambiente, que sepan que en Praga tenemos una sucesión de cuevas, antiguas tabernas, lugares muy mágicos, algunos escandalosos, como ese que ya ven con las calaveras, ahí que da bastante miedo, otro con animales disecados, armaduras, en fin, dan bastante respeto y nos retrotraen a esas otras épocas, ¿no? Donde las tabernas eran lugares de gente de los bajos mundos. Como curiosidad, hay una que es la de Ufleku, que lleva produciendo la misma cerveza negra desde el año 1499, o sea, llevan 520 años haciendo exactamente la misma cerveza y solo se puede probar allí. Y si van a probar algo también en esta ciudad, que sea el tritlo, que ya les comenté en el circuito de mercadillos, que es un dulce navideño muy típico de esta región, que su fama ha sido tal, este conjunto de harina, azúcar y canela, que hoy se vende en toda Praga a lo largo de todo el año y que está bastante rico, es muy suculento y se suele rellenar con helado, nata, fresa, etcétera, y lo tienen que probar sí o sí, les entrará por los ojos. Todo el mundo acaba consumiendo por lo menos una vez el trudlo, que es un elemento de la Navidad praguense, y aquí les pongo las diapositivas para recordar esa Navidad, ¿no? Porque es una ciudad que hace bastante frío a lo largo del invierno, los meses de diciembre y enero suele
una buena parte está nevada y eso le da también un misticismo y una magia especial a la ciudad, sobre todo la plaza de la Ciudad Vieja, que se ilumina con ese árbol de hace 1000 bombillas, mercadillos tradicionales por doquier, el puente de la observación para ver la plaza durante esta época, o los coros navideños de niños vestidos con trajes tradicionales, o ese Belén viviente con animales de verdad, o, bueno, en fin, son todo cosas que hacen que esto no sea una Navidad cualquiera, en una ciudad cualquiera, ¿no? Sino una Navidad especial, mágica. Y ya les dije también que cada año la Navidad se le dedica a un elemento diferente. El año pasado fue a Los Ángeles, este año tenemos que ver en noviembre a quién se va a dedicar, si a los Reyes Magos, o al Niño Jesús, o a Papá Noel, en fin, cada año es distinto. Entonces, cada Navidad que ustedes vengan a Praga es una Navidad única e irrepetible. Ojalá pudieran venir este año. Si no, si les parece, lo dejamos para el 2021. Y también que sepan que es una ciudad muy barata, así que es la ciudad perfecta para venir a comprar souvenirs, sobre todo si es Navidad, ¿no? Sea el cristal de Bohemia, ese cristal tan fino y tan bien tallado, con una aleación de vidrio y plomo, esos granates de las montañas de los Sudetes checos, esas marionetas o figuritas y artesanías de madera. Y por cierto, les he mencionado el trudlo, que no se me olvide que a mí me gusta más la tarta de ciruelas que se hace en esta región. Y bueno, he hablado bastante, pero espero que les haya convencido la ciudad de Praga para venir. Cualquier duda que tengan, por favor, se la comentan me la comentan y la resolvemos ahora. Así que ya le doy paso a Félix o a José. Bueno, gracias Julio, realmente maravilloso, muy linda presentación. La verdad que yo soy particularmente un amante de Praga, gracias a Dios he estado en muchas oportunidades y siempre he conocido una Praga distinta o he tenido la posibilidad de hacer diferentes cosas y realmente es una ciudad que me encanta y cada vez que puedo volver, si tengo 2 o 3 días que por ahí me sobran en algún viaje o tengo que hacer unos días de tiempo entre un evento y otro, es una de las ciudades que elijo para ir a pasarme esos días porque se la pasa maravilloso, fundamentalmente con lo que decías al final, con la cerveza. Tengo un par de recorridos personales por distintas cantinas, tabernas y distintos lugares, los pubs que son bastante interesantes y también otro tema histórico de Praga que es el jazz, que realmente, bueno, como tú dijiste al principio, si ibas a estar un día entero hablando era imposible, pero son tantas las cosas que tiene esta bellísima ciudad, aparte del encanto y la bohemia, y para los jóvenes, bueno, ni hablar, la fiesta que tiene realmente es impresionante. Los jóvenes como Ángel, como yo, como Félix, que nos gusta de fiesta a Praga. Y después ni hablar, para después de las 12 de la noche, 1 de la mañana, algunos otros sitios que con mi amigo Barba Roja supimos visitar o conocer en otras épocas. Félix hace así porque sabe quién es Barba Roja. Pero bueno, lo lindo que fue la presentación. Tú también y Ángel también. Juan Luis. Sí. Juan Luis es nuestro responsable de la recepción en Madrid de todos nuestros pasajeros, así que siempre está en contacto con ellos y es un gran amigo. Bueno, gracias, sinceramente, Julio, fue maravilloso. No sé si hay preguntas, Félix, ¿cómo estamos con eso? Pues sí, a ver, hay un montón de felicitaciones. Millones de felicitaciones. Hay quien incluso llega y dice, espérate, que esta me ha gustado. Buenísima presentación, buenísima, muchas gracias, dice Carla, Verónica. Excelente, Julio, como ya nos tiene acostumbrado, es una excelencia. O sea, esta es muy buena, es muy buena. Eugenio Díaz. Preguntas. Pues mira, ¿San Vito es el patrón de los bailarines? Sí. Pero es un poco de mal gusto. Creo que sí es el patrón de los bailarines. Hay una enfermedad que lleva su nombre, el baile de San Vito, porque la gente se mueve mucho y dicen que esa fue que cuando torturaron y martirizaron a San Vito, que era un santo, si no me equivoco, del sur de Italia, los romanos, en una época que los romanos todavía no eran cristianos, pues el pobre andó así como moviéndose cuando ya iba a morir, vaya, en la hoguera, o no me acuerdo exactamente cómo era, pero vamos, que de ahí le viene la fama
de que bailó mientras moría, torturado. Efectivamente. En una olla quemada. Bien. En Lucania, en el sur de Italia. Nos dice Julio, has dicho que el presidente vive de Praga. En el Palacio Real del Castillo de Praga. Pero el presidente no tiene, es como el rey de España, o sea, no tiene el poder real, eso lo tiene el primer ministro. Es un cargo formal. Efectivamente, es algo que se da en algunos de los países europeos, pasa lo mismo en Austria. ¿Y en Portugal? No es como en Argentina, que el presidente es el que tiene el poder ejecutivo. Bueno, Patricia nos dice, bueno, pues maravillosa Praga. Dice, uy, por fin descubro el chat. Bienvenida Patricia, y entonces pues nos manda muchas felicidades, felicitaciones. Isabel, maravilloso el reloj de Praga, qué increíble su significación, y eso que todavía lo está estudiando Julio. Yo no me atrevo porque realmente tiene unas implicaciones tremendas. Bien. Marcela López, como no te acordabas del nombre de Nicolás Winton, ya te lo apunta ella. Winton, sí. O sea que fíjate el nivel de la gente que tenemos. Ya ves. O sea que estamos aquí en como para que te inventes algo, amigo. De gente realmente... Imposible mentir. Felicitaciones, Pues hermosa presentación. presentación. Es muy difícil, lo ponéis para mentir, ¿eh? Hermosa capacitación, Allen González, muchas gracias Julio, María Rosa Hernández, muchas gracias por mostrar este bello lugar, Allen González, excelente presentación, muchas gracias, o sea, realmente un montón de... aquí dice, soy Susana de Bitácula, muy buena presentación, realmente hermoso todas las presentaciones, gracias Karina. También me impresionó todo lo que contó sobre el reloj astronómico. No me extraña, Marcela, realmente es impresionante. ¿Okay? Ángel, del lado de las redes sociales, ¿cómo lo has visto? Sí, pues bueno, vamos a ver. Dentro de las redes sociales, por supuesto, todos son felicitaciones para el guía genial del día de hoy. Julio, hoy copas las redes. Hay una que no. Javier Ejido. Esa le debe sonar a mi amigo Félix. Muy bien Sí. todo, fantástica. Saludos a Félix de Javier Ejido. Bueno, Félix, ahí te ha caído algo. Y tenemos Javier, una pregunta. compañero de hace muchísimos años. José también lo conoce. Un abrazo, Javier. Pues fíjate, hay una pregunta porque con todo lo que ha estado contando Julio de postres, comidas, cervezas y demás, preguntan, Praga no tiene euros, ¿cuánto recomiendas cambiar para el día a día? Julio, depende, ¿no? De la ansiedad Sí. de uno, de las cervezas que se quiera tomar. Hoy en día también allí, Pero es barato. como es un país no muy grande y saben que la gente llega con dólares o euros, en lugares de souvenir te aceptan euros y dólares, sino la tarjeta, y hay un montón de casas de cambio que, por cierto, con esas hay que tener cuidado. Pero entonces no hace falta tener tantas coronas en efectivo, me refiero. Uh-huh. Bien. Sí, efectivamente es una cuestión de... A ver, yo me acuerdo, y José también se acordará, de aquellos viajes en los que teníamos 4 monedas en un mismo día, ¿no? Cuando íbamos de Londres a Ámsterdam. Pero, sí, tal cual. Pero bueno, hoy en día tenemos la ventaja del euro, y entonces es algo a veces que llama la atención tener que entrar en un país de la Unión Europea y que no tiene... Pero como bien dice Julio, las coronas las podemos cambiar en cualquier sitio, nos aceptan sobre todo tarjetas de crédito, y para aquel pocket money pues siempre podemos cambiar en casa de cambio, al lado del hotel, o cualquiera de nuestros guías, Julio, cualquiera, siempre nos estarán asesorando. Siempre es mejor. Sí, perdona. No, y siempre es mejor por ahí conseguir billetes chicos de euros en cuanto a la denominación, de 5, 10, 20 o 50, cosa de ir cambiando lo que uno necesita. Y uno de los mejores cambios que se pueden lograr en Praga es, si uno tiene que comprar algo, cambiar en la tienda, en las tiendas chicas sobre todo,
pagar con euros y que te devuelvan coronas. Entonces, de esa forma se evitan pagar el impuesto que cobran las casas de cambio, generalmente. Entonces, siempre... la comisión. La comisión, claro. Hay una casa que cuando acaba la visita de Praga por la mañana, solemos dar un tiempo libre antes de quedar para almorzar, y está en el centro, y de todas formas los guías siempre les indicamos esa casa de cambio que hacen un cambio casi oficial. Pues, los argentinos os movéis mejor que nosotros en el tema del cambio. Hablando de ese tema, siempre encontramos la vuelta, no te hagas problema. Pero en cuanto al monto de consumo por día, y normalmente en una ciudad de esta se puede llegar a gastar entre 30 y 50 euros según si tienes comidas incluidas o no. Pero Praga es una ciudad barata. Pero ¿qué pasa? Entre la Coca-Cola, entre el café que te tomas, la cervecita cuando haces una parada, que te comes uno de esos cositos, esos conitos que a mí nunca me sale el nombre, que otra cosa, y todo eso, entre 30 y 50 euros es lo que normalmente se gasta en una ciudad como Praga por día, ¿no es cierto? Así es, sobre todo porque cerveza una no, siempre acabas tomando de mínimo dos. Cada parada. Te cuento dos anécdotas o dos cuestiones respecto a esto de la moneda y del cambio, así rapidito. Uno, no vengan a Europa con billetes de 500 euros, ¿bien? Porque luego es muy complicado cambiar esos billetes de euros y al final acaban yendo, tienen que ir al banco. Bueno, Julio se ríe porque nosotros no hemos visto un billete de 500 en la vida. Es verdad. Y luego te llegan ahí con 3. Te digo, madre mía. Pero hay gente que sí, que cree que por llevar un billete más grande es más cómodo y demás, y luego hay unos problemas muy grandes. Yo diría que incluso de 200 es problemático. ¿Bien? Sí. Y la otra, respecto a la casa de cambio que dice Julio, que se ve al final de la visita, me viene a la cabeza ahora bueno, pues en las encuestas que hacemos al final del día, al final del viaje, una señora brasilera escribía: muy bueno el sistema de audio que nos proporcionan, son los whispers, ¿no?, que les damos en la visita. Dice, porque al final había una casa de cambio, yo me fui a cambiar y de repente empecé a oír a la guía cada vez más despacito, más suave, como que la perdía. Entonces comencé a caminar marcha atrás hasta que me encontré otra vez con el grupo. Ya que fue realmente una cuestión de orientación gracias al sistema de whisper de audio que tenemos para las visitas, ¿no? Bueno, no sé si no hay más preguntas, pero la semana que viene, el jueves, estamos con Bruselas y Brujas, Félix. La semana que viene, déjame que te diga. Sí. Bruselas y Brujas, sí, están mal. Y estamos con Fátima. Exactamente, Fátima con Bruselas y Brujas. Nosotros viernes, mañana por la tarde, como todos los viernes, el after de Stephanie, con Andalucía, una charla sobre una evolución. Y bueno, el jueves próximo, como dijimos, Bruselas y Brujas, con realmente también una visita muy, muy interesante de la mano de Fátima. No sé si Félix quieres agregar algo. Pues nada más, muchos ánimos a toda la Argentina con todas las cuestiones que están pasando, tanto unas como otras. Muchos ánimos a todos, estamos aquí siempre muy pendientes y sobre todo pues ansiosos de que podamos abrir fronteras, podamos empezar. Luego el tema de impuestos sí, impuestos no, cambios y demás. Yo sé que ustedes la bandean fenomenal. Son expertos en encontrarle el agujero al mate, como dicen, ¿no? O sea que... Muchos ánimos a todos, un abrazo muy fuerte, José, a todo el equipo y a toda la Argentina. Gracias, Julio, gracias, Ángel. Muy bien. Gracias, Félix y Ángel, y gracias a todas las agencias que siempre nos acompañan realmente de una manera maravillosa. Un fuerte abrazo a todos y ánimo, como dice Félix, que es lo mismo que para nosotros decir mucha fuerza que nos hace falta. Exactamente, mucha fuerza para toda Argentina. Y paciencia. Chau, chau. Nos vemos mañana o el jueves próximo con ustedes, chicos. Gracias. Cuando quieras. Tenemos ahora una de Andalucía, por si os queréis conectar. Andalucía de la mano de...
De la mano de María José, ¿no, Félix? María José, fantástica, fantástica. Bien. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Chao.